Bien, vamos con el siguiente problema. Hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales A y B, ¿no? Hay que notar que esto de aquí corresponde a lo que habíamos comentado, ¿no? Cuando se tienen o hemos estirado los terminales, asumimos que ya se quitó lo que había antes. Entonces vamos a dejar o el dispositivo que había entre los terminales A y B ya se ha quitado. Entonces vamos a dejar la resistencia de 5 ahí. Hay que notar que este problema es muy similar al problema que hemos resuelto aquí. Aquí hemos quitado la resistencia de 1 ohmio, pero aquí la vamos a dejar, esta resistencia de 5 ohmios. Bien, vamos a ver, el análisis podría cambiar, ¿no? Vamos a ver en qué va a quedar. Para hallar la tensión entre A y B, podríamos, por ejemplo, emplear nodos, ¿no? Habría 1, 2, 3 nodos. Este de acá lo usaríamos como referencia. Y tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas. Podríamos usar mallas, ¿no? Sería una malla, dos mallas, tres mallas, pero vemos que entre malla y malla hay una fuente de corriente, por lo tanto podemos, o mejor dicho, vamos a usar el concepto de supermalla. Aquí sería la supermalla. Entonces vamos a usar mallas, usando mallas. Y sobre este mismo circuito, por ejemplo, aquí estaría, supongamos, I1, aquí estaría I2, ¿no? Y aquí estaría I3, ¿no? Pero este I2 de acá, tal como hemos hecho en los problemas de supermallas, este I2 lo vamos a poner en función del I1 y esta corriente 2, ¿no? Entonces esta corriente sería, vamos a traer esta corriente para acá, I1, y vemos que la fuente de corriente está en la misma dirección que la asignación de esta malla. Entonces sería más en la asignación de corriente, la asignación de la dirección de corrientes de esta malla. Entonces, como los dos están en la misma dirección, estamos asignando la corriente malla en sentido horario y esta fuente de corriente va hacia arriba, entonces sería más 2. Y aquí podríamos colocar I2. Por lo tanto, todo esto de acá sería una supermalla, ¿no? Una supermalla. Bien. Vamos entonces a plantear la ecuación de la supermalla. Entonces, más menos 2 voltios, más menos corriente por I1, resistencia por I1, 2 I1, ¿ya? Ahora vamos para acá, más menos 5 por la corriente que está pasando por aquí, que sería I1 menos, o I1 más 2, más menos resistencia 1 por la corriente que pasa por esta resistencia. Hay dos corrientes que pasan por esta resistencia, como estamos revisando esta malla de acá, ¿no? Será entonces I1 más 2 menos I2 igual a 0. Si trabajamos, simplificamos y este sería por, y además agrupamos términos, nos quedará 8I1 menos I2 igual a menos 14. A esto le llamaremos ecuación 1. Bien, ahora vamos con esta malla de acá, la malla 2, que está aquí, sería más menos 1, la resistencia menos 1 por las corrientes que pasan por esta resistencia, que está en función de I2 y esta corriente. Como estamos en la malla 2, entonces la primera va a ser I2 menos esta corriente de acá, sería menos I1 menos 2, más menos 3 por I2 más menos 4 igual a 0.
operamos y reducimos, nos quedaría menos I1 más 4 veces I2 es igual a 2 menos 2, acá sería acá sería así, menos 2. A esto le llamamos expresión 2. Sí, a ver. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones, ¿no? Dos incógnitas y 1 y 2. Entonces, de 1 y 2 obtendremos I1 igual a menos 1.87 amperios y sub 2 igual a menos 0.97 amperios. La que nos interesa para hallar la tensión AB es esta corriente de acá, que está en función de I1 más 2. Entonces nos importa esta corriente de acá. Entonces BAB será igual a la resistencia 5 por la corriente que pasa a través de ella, es I1 más 2. En otras palabras sería 5 menos 1.87, que es I1 más 2. Entonces BAB es igual a 0.65 voltios, que en buena cuenta este es el voltaje de Thevenin. Bien, acá tenemos la primera parte ya. Y ahora vamos a hallar la resistencia a red muerta, ¿no? La resistencia Thevenin, red muerta, donde las fuentes de tensión independientes en corto circuito y las fuentes de corriente independientes en circuito abierto. Bien, entonces esta se abre, esta se cortocircuita, esta se cortocircuita. Tendríamos algo así. Aquí el punto, aquí es A, aquí es 2, aquí está el corto, acá está el circuito abierto, aquí está 5, aquí está 1, aquí está 3 y aquí está el corto. B. Esta y esta están en paralelo, 3 paralelo con 1. Y esto a su vez está en serie con la resistencia de 2. Vamos a redibujar aquí. Ok, acá estaríamos así. Este es A, este es el punto A, 2, aquí 5, aquí 1, aquí B, 1 en paralelo con 3, o 3 paralelo con 1, lo mismo. Y vamos a mirar así la resistencia Thevenin. Bien, esta y esta resistencia están en serie. Entonces nos quedaría algo así. A, B, y por acá 2 más 1 paralelo con 3. Si nosotros miramos así la resistencia Thevenin, que es la resistencia entre A y B, por lo tanto, resistencia entre A y B sería igual a 5 en paralelo con 2 más 1 en paralelo con 3. Esto es aproximadamente 1.77 ohmios. Entonces, esto de acá hemos dicho que está en paralelo.
Bien, entonces teniendo la resistencia y teniendo el voltaje ya tenemos nuestro equivalente, circuito equivalente Thevenin, ¿no? Bien, eso sería todo por este problema. Vale la pena recalcar en cómo, acá no tengo espacio, pero lo vamos a poner en otra hoja, en cómo el circuito equivalente de Thevenin que hemos hallado está así. Este es A y esto es B. Aquí es 1.77 ohmios y aquí es la tensión Thevenin es 0.65. Vale la pena recalcar entre este problema, ¿no?, que es similar a este problema. Aquí hemos retirado la resistencia, hallamos el circuito equivalente Thevenin y luego le colocamos la resistencia, ¿no?, que habíamos retirado para hallar justamente ese equivalente Thevenin. Aquí no, ya que hemos asumido que lo que había entre el terminal A y B ya fue retirado y nos queda todo este circuito, ¿no? Nos quedaría solo esto, no hay nada que agregar aquí, ¿no? O sea, todo este circuito ahora es simplemente esto, ¿no? Ya no hay nada que agregar aquí, diferente a este de aquí. Aquí hemos abierto aquí y hemos hallado su equivalente Thevenin, que es esto. Después se le agregó la resistencia de 1 ohmio, ¿no? Y ahí hemos hallado otras cosas, ¿no? Entonces hay diferentes formas, hay que observar las formas en que hay que analizar el circuito, ¿no? Retirando para después colocar, como acá. Y en este caso, en este último problema, no se ha retirado y todo este circuito ahora es este de acá, ¿no? Acá no hay nada que colocar. Bien, continuando con el siguiente problema. Este es 3, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hallar el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Bien, aquí por ejemplo podemos hacer una ecuación de nodos, ¿no?, para poder hallar la tensión entre A y B, ¿no? También podemos hacer acá una malla, ¿no?, acá otra malla, ¿no? Con esta malla ya sabemos cuánto es la corriente, pero vamos a hallarlo por nodos. A esto lo vamos a llamar tensión 1, ¿no? Y debemos de tener presente que debido a que acá no hay nada, esta corriente de aquí viene así. Por aquí viene 4 amperes. Entonces, primero vamos a resolver por nodos. Y también debemos de tener en cuenta que la tensión B a B, para empezar, vamos a resolver por nodos. Y B a B será igual a la tensión de aquí, en esta resistencia, más la tensión de acá, o sea, esto de acá. Entonces, tensión en 8 ohmios más la tensión 1. A esto le llamaremos ecuación 1. Bien, entonces comenzamos nodo B1. Entonces, de acá hay 3 ramas resistivas. Acá no vamos a plantear ley de corriente de Kirchhoff, puesto que si vamos a emplear el método de los nodos, ya sabemos cuánto es la tensión en este nodo. Entonces, no necesitamos ahí, necesitamos solo acá. Son 3 ramas resistivas, pero hay que ver que esta corriente está entrando al nodo. Por lo tanto, acá sería 2 ramas resistivas y una corriente que entra. Por lo tanto, por ejemplo, para esta rama de acá, B1 menos 60 sobre 10 más esta corriente de acá sale también B1 sobre 40. Se acabaron las ramas resistivas porque acá tenemos una corriente que está entrando y es 4 amperios. Entonces entra al nodo igual a 4. De acá podemos despejar. Acá sería B1, 1 sobre 10 más 1 sobre 40 es igual a 4. Acá sería menos 6, acá sería más 6. Entonces, de acá podemos despejar directamente, acá sería, bueno, 10. Acá podemos despejar directamente y tendremos que B1 es 80 voltios, ¿no? Ya tenemos 80 voltios.
Entonces en 1 tendremos B a B es igual a tensión en 8 ohmios más B1 que es 80. Tensión en 8 ohmios. Hay que observar aquí que la corriente viene en esta dirección, entonces es más menos, ¿no? Más menos, acá el B1 es más menos, por lo tanto acá la tensión que se genera debido a la corriente que está pasando de 4 amperios, ¿no?, es positiva, más menos. Vamos a ponerlo acá. Esto sería así, más menos, y acá también sería más menos. Entonces la tensión en 8 ohmios sería 4 amperios por 8 más 80 voltios. Entonces B a B es igual a 112 voltios. Bien, acá tenemos la primera parte del problema. Ahora veamos, ¿no?, la resistencia vista desde acá. Entonces, resistencia Thevenin, ya sabemos que esa red muerta donde las tensiones, las fuentes independientes de DC están en corto circuito y las fuentes de corriente independientes en DC están en circuito abierto. Bien, aquí entonces hay un corto y aquí hay un circuito abierto. Esto se va. Con un corto acá, 10 está en paralelo con 40 y la resultante está en serie con 8. Es decir, si vamos a redibujar el circuito tendríamos algo así. 10, por aquí 40, por aquí 8, por aquí A, resistencia Thevenin. Entonces estas de aquí están en paralelo, 10 paralelo con 40, aquí entonces pondremos 10 paralelo con 40 y esto está en serie con 8. Por aquí está A, por aquí está B y aquí está la resistencia Thevenin. Sería 8 más 10 paralelo con 40, 400 entre 50, 8, pues sería 8, sería 16 ohmios. Entonces resistencia Thevenin es igual a 16 ohmios. Aquí entonces tenemos la segunda parte del problema. Y todo esto, el circuito quedará, por ejemplo, ¿no?, el circuito equivalente Thevenin será la tensión B a B, es más menos, que hemos hallado 112 voltios, y la resistencia Thevenin de 16 ohmios. Aquí está A y aquí está B. Bien, entonces todo este circuito, viéndolo desde acá, su equivalente es esto. Bien, continuando, vamos a hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Aquí en este caso, debido a que está la resistencia entre estos terminales, la tenemos que sacar, ¿no? Estamos cayendo en lo que habíamos comentado, ¿no? Si tenemos así una resistencia y entre terminal X, Y se nos pide, ¿no?, o sea, de acuerdo a lo que sale en los libros, ¿no?, se nos pide el equivalente Thevenin entre X, Y, esto lo sacamos, que es diferente a que pongamos así, ¿no? El equivalente Thevenin entre X y Y ya no sacamos esta resistencia porque se asume que lo que había acá ya lo retiramos. Bien, comentado esto, entonces vamos a plantear la solución. Retiramos esto y el circuito nos quedará de esta forma. Acá 4 amperios, acá 8, acá 6, 2, acá 15, acá está la terminal A,
por aquí está 6 y aquí está B. Bien, observemos que necesitamos entonces la caída de tensión aquí y la caída de tensión acá también para poder hallar la caída de tensión total, ¿no? Entonces tenemos resistencia, necesitamos la corriente que pase por acá y la corriente que pase por acá. Si estamos diciendo que por acá pasa 6 amperios, ¿no?, debido a esta fuente de acá, y por acá viene 15, entonces a este nodo tendrá que llegar 9 amperios para que sumados con 6 nos dé 15. Entonces, vamos a ponerlo con otro color, aquí llegará 9 amperios. De la misma forma, por aquí viene 6 amperios, por aquí viene 4 amperios, y para que de este nodo salga 6 amperios es porque por esta resistencia debió llegar 2 amperios hacia el nodo tal que sumado con 4 nos dé 6. Entonces hacia acá tendrá que llegar 2 amperios. Entonces, siendo la corriente de esta forma, 2 amperios más 4, 6, 9 amperios más 6 será 15, entonces la tensión será así, aquí, ¿no?, dado que la corriente va hacia arriba, y la tensión acá será así, dado que la corriente va hacia abajo. Entonces a esto le vamos a llamar B6 ohmios, B en 2 ohmios. Entonces voltaje AB será igual a tensión en 6 ohmios más tensión en 2 ohmios. Tensión en 6 ohmios será, acá en este caso, menos es acá será menos, ¿no?, resistencia por corriente 12 voltios más resistencia por corriente 9 por 2, 18. Esto será 6 voltios. Entonces ya tenemos VAB igual a 6 voltios. Bien, entonces ahora vamos a ver la resistencia equivalente Thevenin y lo verificamos a red muerta, ¿no? Resistencia Thevenin, red muerta. Entonces, fuentes de corriente dependientes, circuito abierto, fuentes de tensión dependientes, cortocircuito. Bien, ¿cómo nos quedaría entonces? Vamos a mirar desde acá. Esto se abre, esto se abre, esto se abre. Nos quedaría algo así. A ver, vamos más acá, más acá. Bien, nos quedaría algo así. A 6, 2, B, por acá la resistencia de 8, que no está atada a nada, porque esta fuente y esta fuente se han abierto, entonces esto no está atado a nada, entonces esta resistencia es como si no existiera. Está en este punto, no está atado a nada, solo en este punto, entonces esta resistencia queda como en el aire. Entonces de acá miramos resistencia Thevenin es igual a 6 más 2 sería 8 ohmios, ¿no? Esta resistencia en serie con esta. Bien, entonces el circuito equivalente quedaría así. Acá tenemos entonces la resistencia Thevenin. El circuito equivalente quedaría así. AB, acá la resistencia de 8 ohmios, acá más menos 6 voltios. Bien, y acá ponemos la resistencia que hemos sacado, que es 4 ohmios, ¿no?
aquí colocamos la resistencia de 4 ohmios. Acá, por ejemplo, se podría hallar, no lo sé, la potencia en esta resistencia, ¿no? O la tensión en esta resistencia, ¿no? Ojo, hay que tener cuidado. La tensión AB, esto obviamente es la tensión Thevenin, que es diferente a la tensión total de entre A y B. Hay que tener cuidado acá, ¿no? Ya que estamos diciendo que esto de acá, no esto, sino esto de acá es un circuito equivalente de todo esto sin la resistencia. Bien.